Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo. Un gusto saludarlos de nuevo. Estamos aquí grabando el estudio bíblico de hoy, miércoles 29 de abril. Estamos ya terminando el mes de abril. Quiero decirles que ha sido una bendición transmitir los cultos en vivo los domingos. Según las estadísticas, han ido subiendo las personas que se están conectando. Gracias a Dios tenemos a Odinei y Jorge que se están conectando desde Estados Unidos, y algunos amigos míos de Estados Unidos también se han conectado. Algunos amigos de Centroamérica también han entrado a la página para conectarse. Así que seguimos transmitiendo mientras pasa esta pandemia. Vamos a seguir transmitiendo los domingos a las 10 de la mañana en vivo desde el templo, desde la iglesia. Así que usted invite a otros amigos para que se puedan también conectar y podamos extender esta red de transmisión de la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema interesante que es: ¿qué sabe usted de los ángeles? Es un tema que tiene su fundamentación bíblica y queremos que realmente usted disfrute de esta presentación de hoy. Antes de eso, vamos a orar para poner el estudio en manos de Dios. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti, oh Dios, en este momento. Señor, y queremos que tú sigas bendiciéndonos y guardándonos y protegiéndonos de esta prueba que estamos pasando, Señor, donde sabemos que tú eres el único que se glorifica. Tú eres el único que realmente tienes un propósito con todo esto, Padre. Y aceptamos, Señor, tu voluntad en el nombre de Jesús y reconocemos que tú eres Dios eterno, Dios todopoderoso. Bendice a todas las familias de la iglesia, Señor, y a los hermanos y amigos nuestros que tenemos también, a los niños de la iglesia, Señor, y a todos en general, Padre. Que esta palabra que vamos a analizar hoy sea de bendición para todos mis hermanos. En el nombre de Jesús la ponemos en tus manos. Amén. Bien, hemos escuchado mucho hablar de los ángeles y hay todo esto de estudio de los ángeles se conoce con el nombre de angiología, ¿verdad? Y precisamente mucha gente confía en los ángeles y le pide a los ángeles que le conceda algunos milagros. Y ese es lo que no es lo correcto, que nosotros pongamos nuestra fe en los ángeles. Conozco algunas personas que compran imágenes de ángeles y tienen la casa llena de ángeles por todo lado. Y entonces adoran a todos estos ángeles. Eso no está bien, eso es lo que Dios no quiere. Dios es un Dios celoso y trata de que siempre solamente pensemos en Él y depositemos nuestra fe en Él. La palabra nos indica quiénes son los ángeles y si son reales. La palabra nos dice, nos da fundamentación para poder entender ese tema. Empezaremos diciendo la naturaleza de los ángeles. Ángel quiere decir mensajero y describe gran parte de lo que es su ministerio. Los ángeles son creados por Dios antes que al hombre, con personalidad, inteligencia, responsabilidad moral, voluntad, sensibilidad, o sea, emociones, ¿verdad? Y capaces de adorar inteligentemente a Dios. El Salmo 148:2 dice: alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Entonces ya ahí nos está dando una cita de lo que realmente los ángeles existen. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuántos son los ángeles? La Biblia misma nos dice en Apocalipsis 5:11, anótese esa cita, 5:11.
Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares y millones de millones. Entonces la pregunta es, ¿cuántos son? La respuesta es millones de millones. O sea, es innumerable el número de ángeles que existen. La otra pregunta que podemos hacernos es, ¿tienen cuerpo? A veces pensamos que sí tienen cuerpo, pero no. Son seres espirituales. Su cuerpo es espiritual, ¿verdad? No es humano, no es carnal. Aunque algunas veces pueden ser vistos y aparecen como hombres, pero realmente no son humanos. En Mateo 28, 2, 3 dice, sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. ¿Verdad? Entonces ahí se está refiriendo a la resurrección de Cristo. Cuando se presentó el ángel, era un aspecto, dice, increíble. Era como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. ¿Verdad? Apocalipsis 14:6 también nos da referencia. Dice, luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Entonces, Juan en Apocalipsis nos habla también de que él vio en esa visión a los ángeles. Y Apocalipsis 18:1 también dice, después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Entonces quiere decir que los ángeles no tienen un cuerpo humano como nosotros. Además, se visten de ropas blancas y tienen un resplandor, tienen como un brillo, como un relámpago. O sea que no es un ser humano, es un ser completamente sobrenatural y es espiritual. Entre los ángeles no hay nuevos nacimientos, tampoco muertes o cesación de la existencia. O sea, no mueren. Entonces no son humanos, porque no tienen ese ciclo de vida donde nacen, crecen, se reproducen y mueren, sino que ellos son eternos como Dios. Hay otra pregunta que a veces nos hacemos. ¿Existe realmente el ángel de la guarda o el ángel personal? La Biblia realmente indica que sí existe. En Mateo 18:10, tome nota de esa cita, Mateo 18:10 dice, miren que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Quiere decir que hay ángeles de los niños, ahí se está refiriendo a los niños, ángeles que guardan a los niños. Realmente nosotros creemos que los niños a veces son como de hule, porque les pasan cosas y no les pasa nada. Es que están protegidos por los ángeles también. En Hechos 12:15 dice, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que ahí así era. Entonces ellos decían, es un ángel. ¿Verdad? Muchas personas han tenido esa experiencia de que han llegado personas a su lecho de enfermo y han orado por ellos y se han sanado. Y nunca se dieron cuenta quién era esa persona. Puede haber sido un ángel, ¿verdad? Que toma el cuerpo de una persona y se presenta ahí. Entonces podemos definir que hay tipos de ángeles. Hay dos tipos de ángeles. Están los ángeles de Dios, que son los ángeles santos, y están los ángeles caídos, que son los ángeles de Satanás. Vamos a ver primero los ángeles santos, ¿verdad? Los ángeles de Dios. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,
con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Quiere decir que los ángeles están al servicio de Dios. Los ángeles van a venir con el Señor. O sea, siempre andan con Él cuidando su santidad, cuidando su gloria. ¿Verdad? Entonces quiere decir que los ángeles se refiere a los santos. Y algunos se mencionan por su nombre. Conocemos uno de los más populares, el arcángel Miguel, quien está como en Dios. Al parecer se trata del jefe de los ángeles. Ninguno me ayuda sino Miguel, decía el Señor. En Daniel 10:21, Miguel, el gran príncipe. Y en Daniel 12:1 dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de su pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de su pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. Ahí Daniel menciona al arcángel Miguel. Judas 9 también lo menciona, dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo a Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprende. Queridos hermanos, este versículo que está en Judas 9 nos hace ver que ni usted ni yo tenemos el poder de maldecir demonios o maldecir a Satanás, o reprender demonios y reprender a Satanás. Siempre tiene que ser el Señor Jesús, es el único que tiene poder para reprender demonios. Aquí lo está diciendo claramente, en el nombre de Jesús, que el Señor te reprenda. No es uno el que reprende, sino Jesucristo. Apocalipsis 12:7 dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Y sus ángeles a su vez les hicieron frente. Entonces Apocalipsis menciona en el capítulo 12 la guerra que va a existir en el cielo entre los ángeles de Dios y los ángeles del diablo. Y Miguel va a estar ahí luchando por los santos. Otro ángel que también conocemos es a Gabriel. Gabriel quiere decir héroe de Dios. A cargo de los servicios más distinguidos de Dios está Gabriel. Por ejemplo, en Daniel 8:16 lo menciona, dice, escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba, Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Entonces ahí se menciona a Gabriel en Daniel. Lucas 1:19 menciona también a Gabriel cuando dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Esto se refiere a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que se les presentó Gabriel y también se le presentó a José. Pero en Lucas 1:26-27 también se le presenta a María. Cuando dice a los 6 meses, Lucas 1:26 dice, envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Entonces, tanto Miguel como Gabriel existieron. Ahora, existen otros que son los querubines, ¿verdad? Que Génesis 3:24 lo menciona, dice, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía para todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Ahí que está hablando Génesis de la desobediencia de Adán y Eva, y entonces Dios puso a los querubines a guardar el Edén. Y una espada, dice, ardiente que se movía para que no pudieran llegar al árbol de la vida.
En Éxodo 25, 18, 20 también la Biblia nos relata cómo Moisés recibió la visión de Dios para construir el tabernáculo, y Dios le dijo: pondrás 2 querubines en el lugar santísimo. ¿Verdad? Entonces quiere decir que ahí están los querubines representados. Ezequiel, el profeta Ezequiel, hace una descripción más clara de los querubines. Dice: también en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido en sus 4 costados. Debajo de las alas tenían manos humanas. Estos 4 seres tenían caras y alas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los 4 tenían rostro humano. A la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba. Con 2 alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras 2 se cubrían el cuerpo. Los 4 seres avanzaban de frente, iban a donde el Espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. Estos seres desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de uno a otro con la rapidez de un rayo. Esta visión la tuvo el profeta Ezequiel. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí lo estamos viendo. ¿Cuál es la diferencia entre los querubines y los serafines? La diferencia entre los querubines y los serafines son las alas. Los querubines tenían 4 alas y los serafines tenían 6 alas. Ahora lo vamos a ver. Pasemos de una vez a los serafines. Isaías los describe claramente en el capítulo 6, 2, 7. Dice: por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. ¿Ven? Ellos tenían 6 alas, los otros 4. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con los 2 volaban. Y se decían el uno a otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. O sea que la ocupación principal de los serafines era la alabanza a Dios, con énfasis en la santidad de Dios. Tenemos otro ángel que es conocido como el ángel de Jehová. Y ahí nos confundimos, porque no sabemos quién es este ángel. Pero en realidad el ángel de Jehová se refiere específicamente a Jesucristo, que tiene forma de ángel. Las apariciones de Cristo se refieren al ángel de Jehová. No es una categoría de ángeles. Se le apareció a Abraham. En Génesis 18:1 dice: el Señor, oiga, el Señor, el ángel de Jehová, se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Ahí se le apareció el Señor. Génesis 22, 11, 15 dice: pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temen a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ahí está relatando la palabra el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios se lo había pedido. Y el ángel de Jehová, el mismo Señor Jesucristo, respondió del cielo: no, no lo hagas, ¿verdad? Para que no lo hiciera. El Salmo 34, 7 dice que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y también es mencionado en Josué, en Jueces, en Reyes y en algunos otros libros de la Biblia.
Resumiendo, ¿cuál es el ministerio de los ángeles? ¿Cuál es su función de los ángeles? Adorar a Dios. Esa es la principal función de los ángeles. Son testigos también de todo el quehacer de Dios, de la obra de Dios. Estuvieron presentes en la creación, en la revelación de la ley, en el nacimiento de Cristo, en las tentaciones de Jesús, en el huerto de Getsemaní, en la resurrección de Cristo, en la ascensión. Ahí estuvieron los ángeles también presentes, y van a estar también presentes en la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Son testigos de los acontecimientos terrenales que se han dado en la historia. Vamos a hablar ahora de los ángeles caídos. Los ángeles caídos se dividen en dos grupos: los que están en libertad y los que están en cautiverio. Estos ángeles caídos son dirigidos por Satanás. Una gran cantidad de estos ángeles cayeron del cielo, lo menciona Ezequiel, convirtiéndose en pecadores, ¿verdad? Y fueron condenados por el Señor. Algunos para que anduvieran en el mundo y otros para que estuvieran en cautiverio. Los que están en libertad son los llamados demonios. Por ejemplo, si recordamos el pasaje del endemoniado Gadareno, cuando Jesús llegó a donde él, y Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Entonces, este endemoniado Gadareno no tenía un solo demonio, sino que tenía una legión, muchos demonios, ¿verdad? Así es que también un ser humano que está en pecado, que está sin Cristo, puede estar poseído no por un demonio, sino por varios demonios. Dice también la palabra que cuando una persona barre su casa y se arrepiente y limpia su casa y luego vuelve a recaer, vendrán 7 demonios más. O sea, el demonio que estaba ahí va y llama más demonios y vienen y el estado de ese hombre es peor que como estaba antes. En Apocalipsis 20:10, ya lo hemos tratado varias veces, es el final que va a tener Satanás. Dice: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y también los ángeles del diablo, los ángeles caídos, serán arrojados con Satanás al lago de fuego y azufre. Vamos a ver los que están en cautiverio. Los que están en cautiverio están ahí esperando el juicio. Recordemos que el domingo hablamos de que los santos juzgarán a los ángeles caídos, ¿verdad? A los ángeles caídos van a juzgar los ángeles. Así que ellos van a pasar por juicio. Segunda de Pedro 2:4 dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Judas 6 dice también: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Ahora, entonces, queridos hermanos, resumiendo este tema de los ángeles, pues en realidad lo más importante es que entendamos que sí existen. Existen los ángeles. Y hay millones de ángeles. Y está fundamentado en la palabra. Es importante que usted anote estas citas bíblicas para que usted tenga respaldo. Cuando alguien le pregunta si existen los ángeles, usted le pueda demostrar que existen de acuerdo a la palabra, no a lo que usted diga o no a lo que yo diga. Para terminar, les voy a bajar 3 preguntas nada más de tarea. Y yo quiero que usted tome papel y lápiz ahí y anote. La primera pregunta:
¿de qué sexo son los ángeles? Y para eso usted se va a basar en Mateo 22:30. ¿De qué sexo son los ángeles? Mateo 22:30. La segunda pregunta, ¿cuán poderosos son los ángeles? ¿Cuán poderosos son los ángeles? Y lo puede consultar en el Salmo 103:20. Salmo 103:20. La tercera pregunta, ¿quiénes juzgarán a los ángeles? ¿Quiénes juzgarán a los ángeles? Ya la saben ustedes, ya la dijimos el domingo. Los santos, 1 Corintios 6:3, para que usted lo consulte. 1 Corintios 6:3. Queridos hermanos, ese es el tema que hoy tenía para ustedes. Quiero recordarles que el domingo, cuando vimos el tema del milenio, ¿verdad? Yo les mandé el video a todos. Había un cuestionario, yo no sé si lo pudieron abrir, pero ahora les voy a mandar ya el cuestionario contestado para que ustedes revisen las respuestas a ver si las tienen buenas o malas. Pero es importante que usted lo haga. Eso es fácil, nada más marcar ahí, ¿verdad? Con base en el video que yo les mandé del culto del domingo. Así que estamos realmente conectados, seguimos aprendiendo de la palabra de Dios, seguimos aprovechando el tiempo en nuestras casas, ¿verdad? Aunque estemos en cuarentena, pues la palabra de Dios tiene que seguir fluyendo. Así que, gloria a Dios y que Dios me los bendiga mucho y me los guarde. Y nos vemos posiblemente el próximo domingo en la iglesia, vía transmisión en vivo en Facebook. Así es que un abrazo fuerte para todos y que Dios los guarde. En el nombre de Jesús. Amén.